El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y pareciera que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «¡Ánimo, soy yo! ¡No teman!». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentaditos, por favor. Hay un planteamiento que platicaba con una jovencita, y lo más difícil, lo más importante y lo más difícil es descubrir el amor que Dios tiene por mí. Cuando un ser humano descubre el amor de Dios por uno, se vuelve la persona más peligrosa del mundo. La persona más peligrosa del mundo es la que no tiene miedo, porque puede darlo todo y puede entregarlo todo y le puede ir como en feria, pero no tiene miedo. Y no me refiero a un medio humano, un miedo a que me vaya a pasar algo. Todos lo tenemos. El valiente no es el que no tiene miedo. El valiente es el que enfrenta sus miedos y lo supera. Entonces, el miedo que puede generar, que es natural, que a veces hoy me vayan a pegar, pero le enfrento a los cotorrazos, o que si me van a dejar, me duele que me dejen, pero le sigo adelante. A un miedo que paraliza, a un miedo que no nos deja ser o tener esa fortaleza, esa paz. Y dice mi querido San Juan, dice: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. A veces creemos en el amor, pero en el amor equivocado. Y no es que sea equivocado, pero todo amor humano que no está fundamentado en el amor divino no nos da seguridad, no nos da estabilidad. Hay gente que cree en el amor humano y hasta lo da todo por ese amor, pero somos humanos. Y como humanos, desgraciadamente, la regamos, nos equivocamos, fallamos. A veces, como dice el Chavo del Ocho, sin querer, queriendo, y fallamos. Pero cuando descubro ese amor divino, me transformo. Ya ve que en medios, en las redes sociales sacan muchos videos. Hay un niño que me sorprende. Están unas galletas en la parte de arriba del refrigerador, y es un niño como de 2, 3 años. Se agarra de la pared como si fuera el hombre araña y del refrigerador y se va subiendo. Llega hasta donde está el refrigerador, y baja las galletas. Yo me quedé y dije: wow, qué increíble. Y me vino a la mente ese ejemplo. ¿De qué sirve el amor humano? El amor humano que recibimos de papá, de mamá, abuelos, tíos, amigos, primos, hermanos, compañeros, esposo, esposa, hijos y todo lo que se viene. La idea de este amor humano es como querer alcanzar, conocer, descubrir el tope que es el amor divino. Todo amor humano que no me lleve al amor divino no me sirve, porque hace que yo dependa y hace que dependa de ese amor humano, y obviamente ese amor humano me va a fallar, y es cuando todo el mundo se viene para abajo. Pero cuando el amor humano forma como una pirámide, en donde me va subiendo hasta llegar a descubrir que Dios me ama. Entonces,
Cuando ese amor humano se derrumba porque mi papá se murió, porque mi mamá se murió, porque mi hermano me traicionó, porque mi marido me puso los cuernos, porque mi hijo me dijo que no me quería, estoy siendo muy melodramático, pero para que entendamos, cuando ese amor humano falla, pero yo ya estoy pepenado del amor divino, o sea, ya descubrí la plenitud del amor cuando descubro cómo Dios me ama. Por eso dice, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Ahora, si somos realistas, qué difícil es encontrar el amor humano que me lleve al amor divino. Es casi, si no imposible, pero sí difícil, porque somos muy egoístas. Las mamás llevan a los hijos hacia sí mismos. Los papás a veces se les olvida decir que tienen hijos o que los aman y de decirles que los aman. Entonces, por eso, en esa realidad, Dios se hace hombre para que desde esta realidad humana nos lleve a agarrarnos del amor divino. Él, como hombre, nos toma, hagan de cuenta que agarra a ese niño que quiere alcanzar las galletas que están en el refrigerador y nos eleva con su sacrificio en la cruz, con su entrega, para que nosotros nos podamos pepenar, agarrar y sostener de ese amor que Dios tiene por mí. El problema es que muchos podemos pasar toda nuestra vida y no agarrarnos de Él. ¿Por qué? Porque no nos hemos dejado amar por Jesús. Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad, no hay otro camino, ni hay otra vida, ni hay otra verdad. Él es el camino que me puede llevar a esa plenitud, a esa madurez. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor. ¿Cuál es la frase de aquí de Monte María? Dios es amor y te ama. Ya suena así como cantadito pero que pudiéramos entender esa frase y hacerla nuestra, sería maravilloso, sería increíble. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Pues es cuando nos podemos agarrar, sostener de este amor divino. Dice, en esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene. ¿En qué? En que esperamos con tranquilidad el día del juicio. Hay una anécdota, no sé si sea verdad, pero es una historia, se me hace a mí fascinante. Cuentan la historia de un niño que va en el avión. Ya ven que a los niños cuando viajan solos, pues los ponen con su gafetito y para que no se vean. Entonces va el niño y al lado va sentada una señora. Y en eso hay una tormenta y el avión empieza a subir y es un movimiento muy brusco y al principio pues la gente se medio asusta. Pero sigue el avión con movimientos tan bruscos que incluso llega un momento en perderse el poder y se empieza a caer y luego se levanta y todos están histéricos, todos están gritando y el niño está jugando con su avioncito y la mujer así histérica, ¿no? Y llega un momento que le dice, oye niño, ¿qué no te estás dando cuenta lo que nos está pasando? Nos podemos morir, ¿no tienes miedo? No. ¿Por qué? Mi papá es el piloto. Y ahí está. O sea, a esa madurez cuando, oye, te puedes morir. ¿Y qué? Yo sé lo que espero. No quiere decir que sea santo, no quiere decir que no haya cometido pecado, pero confío en la misericordia de Dios, trato de mantenerme en la gracia de Dios, voy y me confieso, trato de buscar lo que es agradable a Dios. Por eso dice el Señor, en esto se llega a la perfección. El amor que Dios nos tiene, en esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, o sea, a la plenitud. Imagínense que pudiéramos ser llenados completamente como recipientes del amor de Dios. Ahora entiendo mejor la parte cuando le dicen a María, que Jaritomene, la llena de gracia. ¿Qué fue lo que permitió que María pudiera ver a su hijo sufriendo y crucificado? Es esto, la perfección del amor que Dios tiene en ella. ¿Qué esperaba ella?
No esperaba que su hijo no sufriera. No esperaba que ella, ay, no quiero ver sufrir a mí. Ella esperaba esa manifestación de Dios, que le llamamos el momento del juicio. En el momento en donde va a recibir el premio. Obviamente, si nos portamos mal, va a llegar papá y ¿sabes que te va a castigar? Era muy simpático. Cuando yo era niño, mi papá entraba por una puerta y yo salía por la otra, porque ya sabía que tiro por viaje me iban a poner una. Pero cuando venía con regalos y sabía que me iba a portar, no hombre, yo era el primero que salía a recibirlo. Papito, ¿qué él no quiere? Pues para que me dieran mi regalo. Pero cuando no tenemos la conciencia tranquila, pues yo les pregunto, de los que estamos aquí, de los que están oyendo la radio, ¿cuántos, o la radio, la televisión y la internet, ¿cuándo estamos preparados ahorita para que ya te vas a morir? Y llegar y decir, wow, oye, qué emoción. Dices, no, espérese, si todavía me faltan muchas cosas. Si me quiero sacar un premio Nobel, quiero conocer lo que es irme de viaje, quiero tener mucho dinero. La pregunta aquí es, ¿qué esperas tú? Y ahí es donde muchos pues esperan tener más dinero, o tener sexo, o tener fama, tener tranquilidad económica. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio. Qué hermoso llegar a esa madurez. Y me ha tocado personas, la otra vez que fui a celebrar la misa a una jovencita que entraba al convento con las Brígidas, estaba Madre Rosita, una monjita de 800 años de edad casi, y nada más me decía, Padre, pídale a Dios que ya me lleve. Pero ya ansiaba ella la muerte. Uno podría decir, bueno, ansía la muerte porque ya está viejita, ya no aguanta. No, porque ya quería estar en la presencia, o sea, ya anhela. O sea, pues dicen, bueno, pues ya está viejita. Pero qué hermoso cuando uno está joven, así como yo. A mí, sí, ay, no estoy tan viejo, nada más me pinto el pelo. Llegar a esa edad y decir, oye, que ya me pudiera morir. No digo que ya lo tenga, no me estoy poniendo como modelo, quiero llegar a esa madurez. Quisiera llegar a esa y a eso estoy llamado, y todos nosotros, a esperar con tranquilidad el día del juicio. Entonces es cuando estamos llenos de este amor. Entonces tenemos toda nuestra vida para aprender a llenarnos de este amor. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Pues nos llena del amor del mundo, nos llena de la fama, nos llena del poder, nos llena del placer. Y luego tenemos miedo de perderlo todo eso. Tenemos miedo de perder el placer, tenemos miedo de perder el poder, tenemos miedo de perder a un ser querido, tenemos miedo, y Satanás de ahí nos tiene, pero con el dedo dándonos, ¿cómo dicen? Atole con el dedo, ahí nos tiene yendo bien babotas. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a todo eso. Él nos llena de muchas cosas y nos hace depender de eso, de la fama, de la figura, del dinero. Y no estoy diciendo que seamos ajenos a eso, pues lo necesitamos, estamos en el mundo. Pero una cosa es que lo usemos y otra cosa es que dependamos de eso. Por eso es tan importante. En esto llega la perfección del amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad. Y les decía a sus discípulos, ¿cuál es el alimento de Jesús? A ver, aquí mis feligreses que están aquí, les pregunto, ¿cuál era el alimento de Jesús? Varones de este lado, miren, se pusieron de acuerdo, varones y mujeres. A ver, los varones, ¿cuál de los jóvenes, bueno, ni tan jóvenes, cuál de los tres caballeros de mi derecha me dicen? ¿Se acuerdan? Ajá. Bueno, vamos con las damiselas. Y luego voltea, dile tú porque yo no sé. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre.
Ese es el alimento. Y a ese nivel tenemos que llegar a vivir, como Jesús vivió, buscando, conociendo, descubriendo la voluntad de su Padre. Y ahí es donde nos llenamos de ese amor y nos transformamos. Y si lo vemos ya, bueno, porque luego dice más adelante, ¿no? Dice, en el amor no hay temor. Al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira el castigo. Esto es bien curioso. Cuando te portas bien, pues no tienes por qué temer, ¿verdad? Pero cuando te portas mal, dices, ay, híjole, ya va a llegar mi papá. ¿Pero qué tiene? No, es que rompí la losa. Me acuerdo que yo, en mi época de niño, yo era bien curioso. Siempre tuvimos gatos y perros en la casa. Y los gatos a mi papá le encantaban. Y había un gato que les llamaba Toulouse. Bueno, a todos los gatos le pusieron Toulouse, de la famosa caricatura de los Aristogatos de Walt Disney, y duquesas cuando eran mujer. Había un gato que a mí me caía gordo, era uno de los tantos gatos que tuvimos, pero más que gordo, yo quería saber por qué cuando uno los amarraba, los agarraba de las patas, los soltaba, caen parados, ¿verdad que sí? Y dije, bueno, ¿por qué? Y un día se me ocurrió amarrarle las patitas y me subí al techo y lo solté y ya no se volteó, se murió. Pues obviamente yo estaba con, ay, mi papá me va a matar. Entonces, cuando mi papá llegó ese día, esconderse. Nadie supo, gracias a Dios, hasta hace poco que lo confesé con mi papá. Pero no, hombre, me daba un miedo. Pero si no hubiera pasado nada, ¿tendría que esconderme? No. En el amor no hay temor. No quiere decir que no pequemos, pero procuramos la reconciliación o estamos en lucha contra el pecado, que no es lo mismo que vivir en el pecado y justificar mi pecado. No es lo mismo. Y en el Evangelio hay un planteamiento muy interesante. Hay un temor en los apóstoles. Acaba de pasar, ayer lo meditamos, la multiplicación de los panes. Acaba de suceder ese milagro, ya lo meditamos, estuvo muy interesante. ¿Sí fue ayer o antier? Bueno, ayer, antier. Bueno, fue ayer creo. Y entonces dice precisamente que había sucedido la multiplicación de los panes y Jesús como que, bueno, adelántense, mandó a sus discípulos en la barca. Él se quedó con la gente. Se hizo de noche. Tuve el privilegio de estar allá en Tierra Santa, en Galilea. Nos subieron en una barca así y luego hasta bailando, estaban tipo canciones hebreas. Y como éramos puros Mexican curios, sacaron la bandera mexicana. Y ¿cuál canción nos cantaron? ¿El himno mexicano? No. Bueno, nos pusieron unas canciones mexicanas y todos muy mexicanotes. Pero sí es un lago grande, es bastante grande. Entonces, pues iban ahí remando los apóstoles. Se les hizo noche, empezó como que la tempestad y eso, y Jesús empezó a caminar sobre el mar. Y todos, ¡ay, un fantasma! No teman, soy yo. Ya dice la narración que los que lo habían visto y estaban espantados, pero él les habló enseguida y les dijo, ánimo, no, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Ok, ese es el acontecimiento. Pero llama la atención inmediatamente, ¿qué es lo que dice el Evangelio? Todos estaban llenos de espanto. ¿Qué entienden? ¿Por qué estaban llenos de espanto? Porque habían visto un fantasma. Pero no se refiere a que tuvieran espanto por el fantasma. Tenían espanto porque no habían entendido la señal de la multiplicación de los panes. O sea, no tiene que ver, o sea, el miedo no era tanto del hecho, el evangelista lo dice, que no es tanto por el hecho de que hayan visto un fantasma o por la tormenta, sino porque no habían entendido. O sea, el miedo era porque no entendían el amor de Dios, cómo Dios es providente. Dice el texto, todos estaban llenos de espanto. Y es que no habían entendido el episodio de los panes. ¿Qué fregados tiene que ver lo de los panes con que hubiera habido tormenta y que Jesús se apareciera como fantasma caminando por en medio del mar?
tiene que ver que cuando uno confía en Dios, nada sucede para mal, todo sucede para bien. Y dice así la frase: para el que cree, nada sucede para mal, todo sucede para bien. Cuando yo entiendo la providencia de Dios, a veces creemos que la providencia de Dios se refiere solamente a la comida, a que no me falta casa, vestido y sustento. La providencia de Dios se refiere a eso, pero en función de algo más grande, en la salvación de mi alma. La providencia de Dios es todo lo que Dios procura para la salvación de mi alma. Y si Dios procura el alimento del cuerpo, ¿qué no va a procurar más? La salvación de tu alma. Pero como no habían entendido ese pasaje, tenían miedo de morir, tenían miedo del fantasma, porque no habían entendido lo que es la providencia de Dios. Creo que tenemos mucho que meditar, mucho que aprender. La palabra de Dios me encanta porque siempre nos cuestiona. Cuando vas a misa y tú te levantas igual que como llegaste, quiere decir o que el padrecito no predicó, se hizo tarugo, o que tú no escuchaste. O aunque el padrecito no predicara, la sola palabra de Dios siempre nos cuestiona. Pero nos cuestiona para crecer, nos cuestiona para madurar, para ser mejores, para llegar a esa plenitud de sabernos amados por Dios. Unámonos en oración, presentando las intenciones y necesidades de cada uno de ustedes y de todas las personas que nos han pedido oración.